Hubo un tiempo en que las tardes parecían no tener reloj. Disfrazarse era la norma, los juguetes acompañaban el crecimiento y la imaginación era lo que le daba sentido a la infancia. La magia estaba en el juego y en el contacto con el otro. Pero un día, sin que nos demos cuenta, eso cambió. Hoy muchos chicos descubren el mundo a través de una pantalla antes de aprender a atarse los cordones. Nacieron en una época donde un celular, una tablet o un algoritmo forman parte de su vida cotidiana desde los primeros años. El mundo con el que crecimos cambió y se perdieron etapas claves. Entonces, ¿qué recuerdos están teniendo los niños de hoy? Pensá por un momento en los chicos de tu vida. Un hijo, una hermana, un sobrino o un alumno. ¿Cuándo fue la última vez que los viste jugar durante una hora sin ninguna pantalla cerca? ¿Cuándo fue la última vez que los viste aburrirse de verdad, sin que nadie les pusiera un celular en la mano para resolverlo? Esa pregunta que parece simple encierra algo que nos incomoda a muchos adultos, porque la respuesta con frecuencia no nos deja muy bien parados. Vivimos en un momento en el que la tecnología llegó a la infancia más rápido de lo que llegaron las respuestas, más rápido que la ciencia, más rápido que los padres, más rápido que las escuelas. Las pantallas están en todas partes, en los dormitorios, en los bolsillos, en las mochilas, en los recreos escolares, en las salas de espera de pediatría. Y los chicos que la usan no son los mismos que hace 20 años. Son una generación nueva, con formas nuevas de aprender, de relacionarse, de crear y de comprender el mundo. La gran pregunta ya no es si la tecnología forma parte de la infancia. Esa respuesta llegó hace tiempo. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de infancia queremos construir en una época donde un algoritmo puede captar la atención de un niño durante horas, mientras el tiempo compartido con su familia, el juego espontáneo y el contacto con el mundo real luchan por no quedar en segundo plano? Porque la infancia no debería recordarse por la velocidad con la que se pasan los videos, sino por las historias que se inventaban jugando, las rodillas raspadas después de correr, las charlas interminables con amigos y los momentos compartidos con quienes más los quieren. Y lo que más le encanta es la plaza. La verdad que hoy por hoy, desde que es chica hasta hoy en día, le encanta la plaza y puede estar un montón de tiempo. No es tan difícil, por suerte, con ella sacarla de la pantalla. Es más, cuesta que se entretenga con una pantalla. Bueno, a veces es un poco difícil, pero dependiendo de la época del año, hay veces que se puede reemplazar pues, yendo a la pileta, usando bicicleta, juntándose con amigas. Y en otros momentos, jugar a las cartas, pintar mandalas, eh, mirar una película. Pero bueno, a veces se logra por ahí entretenerlos un tiempo más prolongado y otras veces no tenemos tanto éxito. En el caso de Vito, juega un montón dibuja, juega a la pelota, va a natación, un instrumento para poder tocar, tiene un montón de juguetes. Y notamos, a diferencia de los amigos, compañeros que sí utilizan celulares, que puede por sí solo, cuando se aburre, buscar algo, le dé ganas, que aparezca en su imaginación y poder realizarlo y no desesperarse o entrar en el tedio de no saber qué hacer porque no tiene un celular. La tecnología puede acompañar ese camino, pero cuando ocupa todo el espacio, existe el riesgo de que los chicos estén cada vez más conectados a una pantalla y al mismo tiempo más desconectados de sí mismos, de los demás y del mundo que los rodea. En 1995, cuando Pixar estrenó la primera Toy Story, los niños jugaban con juguetes reales, corrían en patios y soñaban con el infinito y más allá. En ese entonces, el enemigo de Woody era otro juguete. 30 años después, Pixar acaba de estrenar la quinta entrega de esa saga, y esta vez, el enemigo es una pantalla. Los niños de ahora no adoptaron la tecnología, llegaron al mundo y ella ya estaba ahí. No conocen un antes. Para ellos, esto no es una novedad, es simplemente la realidad que conocen.
¿Cuándo fue la primera vez que un chico de tu familia tuvo un celular en la mano? ¿Cuántos años tenía? ¿Y cuándo fue la primera vez que ese celular empezó a ser un problema? ¿Qué les hacen las pantallas a los chicos? ¿Qué se pierde? ¿Qué gana? ¿Y qué depende de cómo las usamos? Los datos son contundentes. La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Argentina de Pediatría coinciden. Los menores de 2 años no deberían tener ningún tipo de exposición a pantalla. Sin embargo, en muchos hogares de América Latina, los bebés tienen su primer contacto con dispositivos digitales antes de cumplir el primer año de vida. Juan Martín tiene redes sociales, pero recién el año pasado se hizo un Instagram y un Face. Y bueno, también tiene un grupo de WhatsApp con sus compañeros de colegio y algunos amigos. ¿Cómo las controlo? No tiene él un uso muy diario de las redes, pero le gusta mucho mirar lo que hacen sus compañeros y demás. Entonces, a partir de los 6 años le dimos un teléfono para que esté entretenida, pero con cierto límite de tiempo para usarlo. Lo que usa mucho es dibujar. A ella le gusta dibujar. Por ahí yo le digo que agarre un poco los libros, porque está genial que empiecen a leer un poco más los chicos hoy en día, porque por ahí tiene que investigar algo y van directamente al Google. Y el dispositivo, la más grande, lo usa un poco menos ahora porque como tiene colegio todo el día, después del colegio lo usa un rato. Y la más chiquita estamos tratando que a las 6, o sea, que lo use un ratito a la tarde y a las 6 lo deje porque si no le genera mucha ansiedad para dormirse después. Entre los 3 y los 12 años, el tiempo promedio de exposición a pantallas en la región supera con creces las recomendaciones de los especialistas. Y la pandemia de COVID-19 aceleró ese proceso de una manera que todavía estamos procesando. Los niños que hoy tienen entre 5 y 15 años pasaron parte de sus años formativos aprendiendo, jugando, relacionándose a través de una pantalla, no por elección, sino por una necesidad. Antes de hablar de lo que nos preocupa, vale la pena detenerse en algo que a veces se omite en este debate. La tecnología también abrió puertas que antes estaban cerradas. Un niño en una escuela rural de la Patagonia puede hoy acceder al mismo contenido educativo que uno en Buenos Aires. Un chico con dificultades en la lectura puede encontrar en los audiolibros o en las aplicaciones de aprendizaje adaptativo una llave que las aulas tradicionales no siempre le dieron. Una nena tímida que no encuentra su lugar en el recreo, que no puede construir una amistad formidable, las plataformas digitales unieron a esa comunidad que la contiene. La tecnología, cuando está bien usada, puede ser una herramienta transformadora, no una amenaza. Las tecnologías las utilizo como una herramienta más. Primero planifico los objetivos de la clase y luego en base a eso utilizo diferentes tecnologías, diferentes plataformas como Canva, Genially, para presentar a los chicos, pero que no solamente los chicos consuman la tecnología, sino que también la produzcan. Con los más chicos, nosotros trabajamos con los chicos de primaria, con los nenes más de primer ciclo, hacemos más los juegos lúdicos, tiempos más cortos, producciones más cortas. En cambio, con los chicos de segundo ciclo, que sería de cuarto a séptimo grado, estamos para investigaciones, para presentaciones, para PowerPoint, por ejemplo. Obviamente que el uso siempre está regulado por el adulto responsable. Dentro de la escuela somos nosotros los docentes y fuera de la escuela, para eso tenemos charlas y reuniones con los padres por el tema de el uso de las nuevas tecnologías. Investigadores de la Universidad Católica de Chile encontraron que el acceso a Internet móvil tuvo un impacto positivo significativo en el vocabulario receptivo de los niños en edad preescolar. Es decir, los chicos con acceso a contenido digital bien guiado tenían en ciertos aspectos mejor comprensión del lenguaje. Las aplicaciones de idiomas, los videojuegos que requieren resolución de problemas, los canales educativos en YouTube, las plataformas de programación para chicos, todos son ejemplos de tecnologías que pueden potenciar el aprendizaje cuando hay un adulto que nos acompaña y elige junto con el chico qué consumir. También hay algo que los adultos solemos subestimar:
la creatividad digital. Chicos de 10 años que crean mundos enteros en Minecraft, adolescentes que producen música, editan videos, diseñan gráficos. Hay una generación aprendiendo a contar historias a través de la pantalla. Y eso no es poca cosa. Los propios creadores de Toy Story 5 reconocieron en entrevistas que los niños de hoy en día muestran un desarrollo narrativo y visual que los sorprendió al escribir el guión. El mundo digital los formó de maneras que todavía estamos aprendiendo a valorar. Para niños y niñas con necesidades específicas, como es el autismo, TDAH, dislexia o hipoacusia, la tecnología puede ser literalmente un cambio de vida. Aplicaciones de comunicación aumentativa que permitan a un chico que no puede hablar expresarse por primera vez, interfaces adaptables que respeten los ritmos de aprendizaje, contenidos con subtítulos y lengua de señas que hacen accesible lo que antes era exclusivo. Por ejemplo, en mi caso, Juan Martín tiene autismo. ¿Y qué pasaba con Juan? Recién a los 5 años empezó a hablar, pero a través de las pantallas nos dimos cuenta que él escribía y podía comunicarse a través de las pantallas. Por ejemplo, le compramos un iPad y él a través de pictogramas, y él solo podía leer y escribir. Y en ese entonces, cuando él no tenía habla, nos sirvió un montón esta herramienta. Decir que la tecnología es mala, sin más, es ignorar todo esto. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa cuando el equilibrio se rompe? ¿Qué pasa cuando la puerta abierta se convierte en la única puerta? Cuando el uso que se hace de las pantallas, como de cualquier otra actividad, objeto, lo que fuera, si no es excesivo, no tendríamos que alertarnos, porque es parte de nuestra realidad, ¿no? Todo lo que es tecnología, redes sociales, es parte, y los niños, los adolescentes de esta época han crecido con las redes, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos que alertarnos o cuándo detectamos un conflicto? Cuando eso ya está afectando a la vida cotidiana del adolescente. Si esto le repercute en el estudio, si vemos que le empieza a ir mal porque no pudo dejar un minuto las redes para ponerse a leer, si vemos que se aísla y no tiene amigos, si vemos que no estar conectado, se va la luz, no hay internet, lo angustia, pero lo angustia al punto de desbordarse. Bueno, estas son alertas que ahí sí deberíamos consultar con un profesional o sentarnos a tener una charla, comunicar lo que estamos viendo, comunicar. La atención es el recurso más valioso del siglo XXI y los algoritmos tienen un solo objetivo: maximizar el tiempo de uso, no el bienestar, el tiempo. Y la principal diferencia, yo la noto en el tema de la ansiedad. Me parece que hay demasiada dependencia con la tecnología y también que no saben divertirse en compañía. A las nuevas tecnologías, ya que es cómo funciona el mundo en este momento, pero priorizamos en este momento que use más la imaginación, que tenga sus libros, tiene su biblioteca, perfeccione la manera de hablar, todas cuestiones que vemos que los niños que están siempre frente a las pantallas tienen algún tipo de déficit en ese aspecto. Como mencioné anteriormente, la tecnología repercute en el clima escolar y en las relaciones entre alumnos, entre pares. Muchas veces utilizan la tecnología fuera del ámbito escolar, porque también tenemos que aclarar que en la escuela primaria el uso del celular está prohibido, o sea, toda la tecnología que usan está supervisada por nosotros, por los docentes, pero cuando esto escapa, que sucede en la casa, fuera del horario escolar, quizás acoso, ciberviolencia o diferentes situaciones, ¿sí?, que avergüenzan a algún niño, repercute en el aula. Entonces nosotros como docentes tenemos que intervenir, citar a los padres, conversar con ellos, con los alumnos. Muchas veces se llega hasta a activar protocolo, porque muchos de los chicos sufren violencia digital. Cada segundo que un niño permanece frente a una pantalla tiene un enorme valor económico para las plataformas digitales. Detrás de cada aplicación hay equipos enteros de especialistas en comportamiento humano, programación y diseño que estudian cómo lograr que el usuario permanezca conectado el mayor tiempo posible.
Los niños, por las características propias de su desarrollo, son especialmente vulnerables a estas estrategias. Leer un libro, resolver un problema matemático, escuchar a alguien sin mirar el teléfono y tolerar el silencio son capacidades que se construyen en la infancia, y todas requieren algo que los algoritmos evitan sistemáticamente: el aburrimiento. El aburrimiento tiene mala prensa, pero el aburrimiento es para un chico el espacio donde nace la imaginación, donde se inventan juegos, se crean mundos y se descubre qué queremos. Cuando ese espacio se llena de pantallas, todo el tiempo algo se pierde. Con la más chiquita jugamos mucho, usa mucho muñecas, juguetes, y la más grande, como tiene muchas actividades extracurriculares, hace ajedrez, juega, sale con los amigos, con eso lo reemplaza. Muchos adultos recuerdan que sus mejores ideas en su infancia aparecieron cuando no había nada que hacer. Esa espera obligaba a crear, a transformar una manta en una cueva, una rama en una espada o una caja en un castillo. Hoy, frente al primer instante de vacío, la respuesta suele ser inmediata: una pantalla. El problema no es que exista esa posibilidad, sino que desaparezca la oportunidad de imaginar sin estímulos externos. La psicóloga Olga Peralta, investigadora del CONICET, informa que ninguna pantalla interactiva puede reemplazar la interacción entre seres humanos. En los primeros 2 años de vida, el contacto humano no tiene sustituto tecnológico. Los bebés pueden aprender observando rostros, escuchando voces, respondiendo gestos y descubriendo emociones en la expresión de quienes los rodean. Ninguna aplicación puede replicar esa experiencia. La tecnología puede mostrar imágenes y emitir sonidos, pero no puede devolver una sonrisa, responder a una caricia, ni construir el vínculo afectivo que necesita un niño para desarrollarse plenamente. Hay otro territorio donde la transformación es profunda: el juego. El juego simbólico, ese que sucede cuando un palo se convierte en una espada, cuando una caja de cartón se convierte en una nave espacial, cuando la imaginación no tiene pantallas entre ella y el mundo. Ese juego requiere corporalidad, requiere movimiento y requiere negociar con el otro, esperar el turno y tolerar la frustración del perder. Los estudios muestran que los niños con mayor tiempo de pantalla tienen menos horas de juego físico y social. Investigadores de la Universidad Católica de Chile encontraron un dato revelador. Uno de los efectos secundarios del exceso de pantallas no es solo lo que el chico deja de hacer, sino lo que los padres dejan de hacer con él. Los llevan menos al parque, los visitan menos a los amigos y la pantalla resuelve el momento más rápido. Y ese rato libre que se pierde no vuelve. Puede causar menor tolerancia a la frustración y a la espera, mayor posibilidades de desarrollar síntomas de ansiedad, dificultades para conciliar el sueño, para la atención, la concentración, la imaginación, y a su vez dificultades en la regulación emocional, llegando a tener berrinches, irritabilidad y mayor dependencia del uso de las pantallas. El uso de la tecnología en Ciudad de Buenos Aires, en la escuela primaria, está regularizada por los docentes, con el propósito de aprendizaje, de enseñanza. No tiene otro fin la tecnología. Sí, lo que nosotros hacemos, como sabemos que esto pasa, la escuela, nosotros hacemos talleres con los alumnos, con los padres, para conversar sobre la violencia digital, sobre el grooming, el acoso. Muchas veces hacemos con los papás que quizás no tienen todo el conocimiento para saber que hay, para que ellos puedan controlar con el uso del celular de los nenes, que en muchas ocasiones están mucho tiempo solos en sus casas, agarran el celular como un chupete digital y los padres no saben qué miran. Entonces nosotros los asesoramos para que sepan que hay páginas que se pueden bloquear o que ellos pueden saber dónde ingresa cada uno de sus hijos. Quienes trabajan en un consultorio con niños y adolescentes cuentan algo que se repite. Cada vez llegan más chicos que saben comunicarse a la perfección por mensaje de texto, pero se paralizan en una conversación cara a cara. Que pueden manejar un conflicto virtual con gran destreza, pero no pueden encontrar las palabras cuando tienen que mirar a alguien a los ojos. La pantalla ofrece una interfaz entre el chico y el mundo.
y esa interfaz tiene una ventaja y un riesgo al mismo tiempo. Protege, pero también puede convertirse en un muro. Hay que ser cuidadosos en este punto. Los chicos no son frágiles, y socializar a través de las plataformas digitales no es malo. Los adolescentes de hoy construyen amistades profundas y comunidades afectivas reales en entornos virtuales. El vínculo es real, aunque el espacio no sea físico. Pero también es cierto que ciertas habilidades como sostener una conversación, leer el lenguaje corporal y manejar el silencio incómodo se aprenden haciendo. Y si el hacer siempre pasa por una pantalla, esas habilidades pueden no desarrollarse con la misma profundidad. Y luego está el scroll, ese gesto infinito, casi inconsciente, que los chicos y los adultos hacemos sin darnos cuenta. Los especialistas observan que algunos chicos recurren al scroll como mecanismo para evitar emociones incómodas. Están tristes, aburridos o ansiosos y buscan la pantalla, no como entrenamiento, como regulación emocional. Y eso, dicen, puede convertirse en un patrón difícil de revertir. Un aspecto que muchos adultos no consideran. Los chicos no eligen lo que ven, los algoritmos sí. No se trata de demonizar a las empresas tecnológicas, pero sí de entender cómo funciona el sistema en el que nuestros hijos están inmersos para poder acompañarlos desde ahí. En junio de 2026, una película de animación hizo algo que ni los documentales sobre tecnología llegaron a hacer. Puso el debate sobre las pantallas y la infancia en el centro de la conversación popular. Toy Story 5 de Pixar presenta LeapPad, una tablet inteligente que va absorbiendo poco a poco la atención de Bonnie, la protagonista. Los juguetes de siempre ya no compiten con otro juguete, compiten con una pantalla. Los propios creadores del film señalaron en entrevistas: ¿estamos preparando a los niños para el mundo que se viene? ¿O el mundo que se viene está preparando a los niños? 30 años después de la primera Toy Story, el enemigo ya no es el otro juguete. Es la distracción, la sobreestimulación, la pantalla que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Y sin embargo, como la película también muestra, la tecnología en manos de un adulto que acompaña y pone límites no es necesariamente el villano de la historia. La fuerza de esta escena está en que fue algo muy reconocible para muchas familias, porque no habla de un futuro lejano ni de una amenaza, sino que habla de algo cotidiano, que un niño recibe estímulos constantemente a través de la pantalla y cambia demasiado rápido su manera de pensar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? La primera respuesta que siempre aparece es limitar el tiempo de pantalla, y es un buen punto de partida. Porque el tiempo de pantalla importa, sí, pero lo que más importa, según los especialistas, es la calidad de ese tiempo y el acompañamiento de un adulto. Un adulto que mira con el chico lo que el chico ve, que hace preguntas, que le da contexto a lo que aparece en la pantalla, que elige junto a él el contenido. Ese adulto no está perdiendo la batalla, está aprovechando la tecnología como lo puede hacer. Lo usa como una excusa para poder conectar con su hijo. Las familias que logran navegar bien este desafío no son las que prohíben, son las que conversan. Los principales responsables del uso de las pantallas son los adultos. El niño no sabe lo que quiere, pero el adulto sí sabe lo que el niño necesita. Por lo tanto, se recomienda restringir el uso de las pantallas a los niños, sobre todo en el horario de la comida, del almuerzo, en el que muchas veces están los niños frente al celular, a la tablet o con la televisión. Lo ideal sería no tener estas pantallas y poder compartir este momento, que el niño forme parte de las rutinas cotidianas, hacerlo partícipe, sobre todo en cuanto a las anticipaciones, las rutinas, el poder compartir, el juego, el contacto visual, las miradas, los gestos. El límite es necesario en todo aspecto. Los niños y los adolescentes necesitan límites porque el límite es un continente en este momento, ¿sí? de crecimiento, en este momento de desarrollo. El límite tiene que estar porque muchas veces no pueden autolimitarse. ¿Pero de qué manera? De una manera consensuada, sobre todo con el adolescente. Con el niño quizás no tanto, pero con el adolescente tiene que haber un acuerdo. Es la mejor manera de poner límites, ¿sí? Porque con gritos, con castigos, con lo que generamos en la adolescencia es más rebeldía, es más querer escapar a ese control. Entonces, acordando y dándole la palabra al adolescente para que tenga peso, eso es el límite que resulta más propicio para el adolescente.
Desde la educación también hay experiencias valiosas, y son los docentes que integran la tecnología sin reemplazar el juego, escuelas que proponen tiempo sin pantallas como un espacio deliberado y no como castigo, e investigadores que trabajan para diseñar herramientas digitales que potencian el desarrollo en lugar de interrumpirlo. Bueno, en relación a la estrategia, todavía como son herramientas muy nuevas como la inteligencia artificial, dentro del claustro de profesores, de alguna manera estamos buscando cuáles tienen que ser esos límites y todavía cada uno de alguna manera en particular va poniendo esos límites. Yo creo que donde más se está regulando es en el uso de la inteligencia artificial, que no los condiciones tanto a los chicos en su aprendizaje, pero sí apostamos a que se use la tecnología y de alguna manera ir regulando y aprendiendo entre todos a cómo regularlo. No hay una solución única, pero hay algo que sí es claro. El debate no puede seguir siendo solo de los padres. La responsabilidad es compartida. Las familias, las escuelas, el Estado y las empresas tecnológicas tienen partes distintas de una misma problemática. Las plataformas diseñan los entornos digitales. Las escuelas enseñan a utilizarlos críticamente. El Estado establece reglas y protege derechos. Y las familias acompañan el uso cotidiano. Cuando una de esas partes se desentiende, el peso recae sobre las demás. Por eso, el desafío es colectivo y requiere una conversación mucho más amplia que la que se suele dar puertas adentro en una casa. Los chicos que nacieron en este siglo van a vivir en un mundo digital. No podemos cambiar eso. Lo que sí podemos hacer es acompañar como adultos ese proceso con más conciencia. Preguntarnos qué es lo que miramos nosotros cuando ellos nos están observando. Porque algo que los especialistas repiten y que vale la pena escuchar es que los chicos no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que nos ven hacer. Y si lo que ven es a un adulto que también vive pegado a una pantalla, difícilmente van a encontrar el modelo que queremos darles. Tal vez el cambio más importante no empiece por quitarles el teléfono a los chicos, sino por recuperar momentos en los que todos podemos dejar las pantallas a un lado. Una comida sin notificaciones, una conversación sin interrupciones, un paseo sin necesidad de fotografiar cada instante. Son gestos pequeños, pero para un niño pueden convertirse en enormes señales sobre lo que realmente valoramos. Todos sabemos que los papás no tenemos demasiado espacio, demasiado tiempo, pero hacerse un tiempito de calidad, aunque sea pequeño, invitarlos a ver una película juntos y que después haya un debate sobre esto, invitarlos a hacer algún plan, algún fin de semana, organizar algún plan que incluya pares, que incluya chicos de su edad. Las pantallas no van a desaparecer, ni tienen por qué. Son parte del mundo que habitamos y del mundo que ellos van a habitar. Y la tecnología no va a criar a nuestros hijos, pero sí puede ayudar o dificultar el trabajo de quienes sí lo hacemos. La pregunta no es si dejamos o no las pantallas. La pregunta es qué construimos con ellas. Y eso depende de nosotros.